Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, creo que hoy sí. Tengo un poco mala la conexión. Si en caso se corta y no me escuchan, solamente me confirman y repetimos lo que se haya perdido. Eh, bien, vamos a continuar. Ya creo que sí habíamos visto realmente todo el contenido a nivel de conceptos. Realmente reduje bastante para explicar pues, lo principal. Luego, pues para más detalle, pues podemos recurrir al libro para leer un poco más. Vamos a empezar a hacer un ejemplo, o a ver un ejemplo, mejor dicho, que es un ejemplo del libro, que no está propiamente enumerado como ejemplo, pero sí está ahí desarrollado en la parte del texto, que es lo de la estructura, una estructura básica que hay en el libro para iniciar a aplicar esos conceptos. Hoy principalmente voy a empezarlo a explicar y voy a centrar un poco en la parte que es bastante de repaso de estática para retomar un poco el tema de encontrar las fuerzas y reacciones en una estructura. Luego pues vamos a pasar a calcular los esfuerzos. Creo que vamos a llegar hasta esfuerzo normal y mañana calcularíamos los esfuerzos cortantes y el de contacto. Y de ahí pues continuamos con más ejemplos de la guía de ejercicios. Bien, esta estructura ya la hemos visto bastante en la presentación, la hemos usado bastante de ejemplo. Estuvimos hablando el lunes, sí, el lunes, y comenzamos viendo qué tipo de esfuerzos puedo encontrar yo en esa estructura. Y lo con solo verla o analizarla un poco en base a los conceptos que ya vimos. Bien, ya vimos en los conceptos que yo puedo tener esfuerzo normal debido a una carga axial y que esa carga axial, bueno, el requisito para que sea carga axial es que esa carga debe ser paralelo y coincidir con el centro del perfil o el centro de la barra o la varilla o lo que nosotros tengamos. También vimos el esfuerzo cortante, que es el esfuerzo resultante de una carga que intenta cortar un elemento. Pues eso se da en uniones a través de los pernos. También esfuerzo de contacto, de superficie, pues eso se debe a cargas que intentan hacer mover o aplastar un elemento sobre otro elemento, como ser un perno sobre una placa, un perno sobre una superficie. Esos esfuerzos los conceptualizamos y analizando la estructura, pues, ¿qué hablamos el día lunes? Bien, esta carga, que podría deberse a algún peso, alguna tubería, algún equipo que está sosteniendo esta estructura, formada por una varilla y una lámina o una platina. Bueno, que el ejercicio le dice aguilón. Está esta carga que está intentando alar hacia abajo, pero para mantener el equilibrio, o sea, la estructura no se está moviendo, para mantener el equilibrio, pues yo debo tener algunas reacciones en estos puntos, en el punto A y en el punto C. Esas reacciones alan hacia arriba para mantener el equilibrio. Pero en el proceso, cuando yo halo hacia abajo, intento estirar esta varilla. Al intentarlo estirar, yo estoy creando una carga axial en esta varilla. Entonces ahí tengo lo que es el esfuerzo normal sobre esta varilla. También esta placa, como esta estructura intenta moverse como en el sentido de las manecillas del reloj, esta placa intenta encogerse o comprimir. Ahí voy a tener un esfuerzo también, pero va a ser un esfuerzo de compresión. ¿Qué más puedo tener? Bueno, ya viendo desde arriba la estructura, esta unión en el punto C y en el punto B es esta unión y esta unión. Cuando yo halo, lo que hago es que las placas que corresponden a la carga que van hacia abajo, alan, podríamos decir, en esta forma. Y la varilla, para mantener equilibrio, ala en el sentido contrario. Entonces tengo dos fuerzas de igual magnitud, pero sentido contrario sobre este perno. Entonces en esta unión yo voy a tener esfuerzo cortante. Lo mismo ocurriría en la otra unión, en el punto C. Y también en la otra unión, en el punto A, que es este de acá abajo. Ahí tengo fuerzas cortantes. Y también
la superficie de este perno, pero la superficie que forma el cilindro, este perno, choca con la superficie de esta placa, con la superficie de esta placa. Entonces, ese choque de superficies se va a provocar un esfuerzo de contacto. Bueno, ahorita me salió problema de señal. Si se perdió algo, pues solamente me dicen y volvemos a recapitular. Bien, entonces ahí de esa forma vamos a ir analizando qué tipo de esfuerzos tengo yo cuando agarremos un ejercicio y lo empecemos a interpretar. Así podemos ir identificando qué tipo de esfuerzos voy a tener. Ahora bien, para calcular cada uno de esos esfuerzos, pues primero debo saber qué fuerzas o cargas están actuando sobre la estructura, sobre el punto C, sobre el punto A, sobre el punto B, a través de la varilla, a través de la placa o del aguilón. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a recurrir a los métodos de estática. Y aquí, pues, por lo menos para este ejemplo, sí me voy a dar un rato a repasarlo. Y bueno, más que todo, la mayor parte de la clase de hoy va a ser esa parte. Creo que íbamos a llegar hasta esfuerzo normal. Vamos a repasar un poco los procesos de estática. Luego a los demás ejemplos vamos a entender de que pues ya lo manejamos, pues ya llevamos estática y aparte hicimos este repaso. Métodos de estática, así como lo mencionamos al inicio, me sirven o me ayudan para identificar todas esas cargas que actúan sobre mi estructura y esas cargas son las que yo necesito para calcular los esfuerzos. ¿Cuáles eran esos métodos? Pues sumatorias de fuerzas en X, en Y sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos. Analizando primero la estructura como tal y si no nos es suficiente, pues agarramos los elementos por separado. Y si aún no es suficiente, pues agarramos un nodo. Aquí pues tenemos 3 nodos, tenemos 2 elementos, la varilla y el aguilón. Bien, retomando también métodos de estática, para mantener el equilibrio, yo tengo algunas reacciones en los puntos de apoyo. Tenemos la carga B, tenemos la carga en B hacia abajo y tenemos en el punto C y A, tenemos reacciones. Esos me ayudan a mantener el equilibrio, pues dado que la estructura nos está moviendo y nos está acelerando. Bien, el libro menciona que en el punto C yo tengo 2 reacciones. Bueno, tengo una reacción que la descompongo en una componente en Y, C sub Y, y una componente en X, C sub X. Y también en el punto A, yo tendría una reacción en el eje Y igual a A sub Y y una reacción A sub X. Esas reacciones son, a repasar un poco, la fuerza que aplica el apoyo C y la fuerza que aplica el apoyo A para que esta estructura no se venga hacia abajo, o sea, para mantenerla fija en su posición. Esas son las reacciones. Bien, después de calcular estas reacciones necesitamos conocer la fuerza que está actuando a través de la varilla CB, que más adelante la vamos a llamar FCB. ¿Para qué vamos a ocupar esa fuerza? Para el esfuerzo normal. También la fuerza FAB. ¿Para qué la vamos a ocupar? Pues para el esfuerzo normal en el aguilón. Luego, pues, ocupamos las fuerzas en los nodos para encontrar los esfuerzos cortantes en las uniones, en los pernos. Y así, pues, ir desglosando lo que es el ejercicio. Bien, comencemos con las reacciones. Veamos, analizando la estructura como un todo, a ver si podemos encontrar los 4 componentes que tenemos en, en la estructura, o sea, las 4 reacciones, que realmente es la reacción en C descompuesta en X y la reacción en A descompuesta en Y y X. Primero, ¿qué podríamos hacer? Pues intentemos con sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo actuando de forma horizontal sobre la estructura? Pues solo tengo C sub X y tengo A sub X. Y eso me lleva a esta ecuación, a esta sumatoria. C sub X más A sub X igual a 0. Con solo, bueno, con verlo, para mantener el equilibrio,
o mejor dicho, como solo son dos fuerzas, para mantener equilibrio deben ser iguales, pero orientadas contrarias, o sea, en dirección contraria. Y eso se justifica pues cuando nosotros despejamos. C sub x va a ser igual a sub x en magnitud, pero el signo negativo me indica que va a ser en dirección contraria. Es decir, C sub x podría estar dirigida hacia la izquierda, o bien a sub x puede estar dirigida hacia la izquierda. La importante es que entre las dos deberían estar en dirección contraria. Bien, aquí pues no puedo resolver nada porque no conozco ninguno de los dos valores. Veamos con la sumatoria en Y. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos C sub Y, tenemos A sub Y y tenemos 30 kilonewton. Entonces los simbolizamos o los escribimos en la ecuación como C sub Y más A sub Y tiene que ser igual a 30 kilonewton. Bueno, me salté un paso. Menos 30 igual a 0, despejamos 30 hacia el otro lado y la sumatoria de C sub Y más A sub Y para mantener el equilibrio debe ser igual a 30 kilonewton. Y esto es lo que tenemos en la segunda ecuación. ¿Qué podemos encontrar? Seguimos sin poder encontrar nada, porque tenemos dos ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. No podemos resolver nada hasta el momento. Entonces ahora recurramos a un cálculo de momento. El índice sub C pues indica que voy a calcular el momento a través de un eje imaginario en el punto C, a través del cual la estructura intenta girar. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues todas las fuerzas que son perpendiculares a este punto y la distancia perpendicular desde la fuerza hasta el punto C. Es decir, analicemos a través del punto C. Recordando también que si esa fuerza pasa a través del punto que yo estoy analizando, ese momento es igual a cero. Quiere decir que el momento que genera C sub Y y C sub X es igual a cero. ¿Cómo podemos ver esto? Es como cuando nosotros tenemos una puerta. Entre más alejado estamos de las bisagras, más fácil es para nosotros abrir una puerta. Pero entre más cerca vamos a la bisagra, reducimos el radio. Y si intentamos empujar en la mera bisagra, nunca vamos a poder abrir la puerta. Entonces, es uno de los efectos del momento. En ese momento, mi momento que yo puedo aplicar es igual a cero. No lo puedo aplicar, no puedo abrir la puerta. Es como una forma de ver, interpretar que el momento a través del eje sea igual a cero. Bien, ahora sí. Ya interpretamos que C sub Y es igual a cero. Perdón, el momento que genera C sub Y es igual a cero. El momento que genera C sub X es igual a cero. También el momento que genera A sub Y también va a ser igual a cero. ¿Por qué? Aunque no está en el punto C, pero esta fuerza coincide, su eje de acción coincide con el eje o con el punto C. Entonces también es igual a cero. Entonces aquí cancelamos todos estos valores. ¿Qué nos queda? Nos queda la fuerza sub X y nos queda la fuerza 30 kilonewton. Repasando, todo aquel momento que intente girar mi estructura en el sentido de la contrario a las manecillas del reloj, mi momento va a ser positivo. Si tengo una fuerza que intenta girar mi estructura en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mi momento va a ser negativo. Entonces veamos A sub X. Imaginemos que esta distancia de punto 6 es la puerta que acabamos de mencionar. El punto C es la bisagra. Y el punto AX es el llavín. Entonces, si yo intento empujar con una fuerza A sub X de izquierda a derecha, yo voy a intentar girar esta estructura en el sentido de contrario a las manecillas del reloj. Y bajo ese concepto, ese momento es positivo. Entonces eso lo escribimos en la ecuación como positivo. Momento pues igual a la fuerza por la distancia. A sub X por punto 6. Ahora veamos 30 kilonewton. ¿Qué pasa? 30 kilonewton si yo prolongo la vertical sobre la cual está actuando 30 kilonewton y la mido desde el punto C, dado que la distancia que yo tengo que tomar es la distancia perpendicular entre las dos líneas que intersectan el punto C y el punto B. No voy a tomar la distancia diagonal, la voy a tomar
perpendicular. Esa distancia es 0.8 metros. Pero, ¿qué pasa con el punto B? Si nuevamente esta es la puerta y el punto C son las bisagras y el punto B es el llavín, yo intentaría girar esta puerta en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Por la forma en que tiene la fuerza. Entonces, ese momento es negativo. Y eso lo incluimos acá en la ecuación. Menos 30 kilonewton por 0.8 y como realmente no se está moviendo, o sea, las fuerzas no logran girar la estructura, esa sumatoria de momentos va a ser igual a cero. O sea, la estructura está estática. Despejamos, esto pasa a sumar, 30 por 0.8 pasa a sumar y 0.6 pasa a dividir. Y eso me da pues una fuerza AX igual a 40 kilonewton. Y con la sumatoria de momentos sí pudimos encontrar un valor que sería AX. Ahora bien, si yo encuentro AX, ya tengo C sub X, porque es la misma magnitud en AX, pero contrario, es decir, menos 40 kilonewton. Es decir que la flecha AX está bien calculada, o bien dibujado, mejor dicho. Pero CX está contrario a como lo dibujamos. Eso podría significar este número. O sea que realmente esta flecha debe estar hacia la izquierda. Eso pues, para tomar en cuenta el signo negativo. Tenemos dos valores. Nos falta C sub Y y A sub Y. Nosotros, bueno, el libro se salta el paso, pero imaginemos que nosotros no sabemos y queremos probar si con momentos podemos encontrar los otros dos valores. Intentásemos encontrar un momento alrededor del punto B. Imaginándonos que ahora el punto B es el eje de rotación. Si este es el eje de rotación, el momento que genera 30 kilonewton va a ser igual a 0 y el momento que genera AX va a ser igual a 0. Me quedarían tres momentos porque no pasan a través de B. El momento que genera A sub Y, el momento que genera C sub X y el momento que genera C sub Y. ¿Qué distancia tiene A sub Y con el eje de rotación? Tiene 0.8 metros. C sub X tendría 0.6 metros, o sea, la distancia perpendicular. Y C sub Y también coincide con 0.8 metros. ¿Qué signo tendrían cada uno de estos tres momentos? Si nuevamente este es mi punto de rotación, A sub Y intenta girar el momento en el sentido contrario, intenta girar mi estructura, perdón, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces es un signo negativo. C sub X también intenta girar mi estructura en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Perdón, en el sentido de las manecillas del reloj. Sí, hay que corregir eso. Las dos fuerzas intentan girar en el sentido de las manecillas del reloj. En ese sentido, los momentos son negativos. Y C sub Y también lo intenta girar en el sentido de las manecillas del reloj, entonces también es negativo. Entonces, todos mis momentos son negativos. A sub Y por su distancia, 0.8 metros. C sub X por su distancia, 0.6 metros. C sub Y por su distancia, 0.8 metros. Todos negativos. Aquí yo, para simplificar o para no tener error de signos, lo que hago es que multiplico ambos lados de la ecuación por -1 para eliminar ese signo. Entonces aquí yo lo pasé a más. Eso para que cuando estén estudiando y vean que se pasó a más, pues por eso fue, porque yo multipliqué por por -1 ambos lados de la ecuación. Bien, ¿qué valores pudiésemos nosotros eliminar o encontrar? A sub Y no lo conozco. C sub X ya lo conocemos, es 40 kilonewton, pero negativo. C sub Y puedo reemplazarlo despejando desde aquí. C sub Y es igual a 30 menos A sub Y. Yo lo reemplazo por 30 menos A sub Y, 0.8. Pero aquí viene el problema con el momento alrededor del punto B. Si yo multiplico A sub Y por 0.8, bueno, aquí tengo un error, solo permítanme corregir. Válgame la presentación, porque aquí no es 0, eso falta el 0.8. Ahora sí. Ahora sí, me hacía falta el punto. Este valor me da menos 0.8
a sub y, que es este valor de acá. Y este valor a multiplicar me va a dar 24 metros. Bueno, 24 kilonewton metros. Pero 30 por 0.8 me va a dar también 24, pero me va a dar positivo. ¿Qué es lo que pasa? Yo cancelo todos los términos y solo me queda 0 igual a 0, que es algo real, pero no me sirve porque no encuentro un valor, dado que las incógnitas que yo quiero encontrar se eliminan. Entonces no me sirve en el momento de agarrar del punto B. Entonces el libro lo que hace es que si no me sirve a evaluar, no me sirve por completo evaluar toda la estructura, lo evalúa por elemento. Es decir, ahora ya no voy a considerar los dos elementos como un conjunto, sino que borro la varilla y solo me quedo con el elemento horizontal, que es A sub B, que es el aguilón. Ahora bien, si yo descompongo el aguilón, vamos a regresar, yo sigo teniendo un punto A y voy a seguir teniendo los mismos valores de reacción. Pero el punto B, este valor de B, yo voy a tener ahí una fuerza, una carga. Si yo corto aquí, yo voy a tener una carga aquí, que es la que hace el equilibrio con 30 kilonewton. Una de las que hace el equilibrio con 30 kilonewton. Y esa a su vez, como está en diagonal, yo la puedo descomponer en una componente en vertical y una horizontal, o sea, una componente en Y y una componente en X. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Componente en Y y componente en perdón, sí, componente en Y y componente en X. ¿Qué valores de los que ya traemos tenemos conocidos? Pues yo lo vuelvo a escribir aquí. Ya conocemos a sub X, que es este de acá. Ya conocemos C sub X, que aunque, bueno, realmente no me va a servir, pero aquí está escrito. Y C sub Y más A sub Y igual a 30. Veamos ahora otra vez los métodos de estática, evaluando solo lo que es el elemento. Nuevamente, sumatoria en X, que voy a tener B sub X más A sub X igual a 0. Nuevamente despejo y B sub X va a ser igual a menos 40, porque A sub X ya lo conocemos. Aquí pasa a despejar, pasa a restar. Sumatoria en Y, solo voy a tener B sub Y, voy a tener A sub Y como positivos y voy a tener como negativo 30 kilonewton. Aquí está escrito B sub Y más A sub Y menos 30. Despejando, B sub Y más A sub Y igual a 30. Realmente encontramos términos muy parecidos a los anteriores, nada más que en vez de C tenemos B. Intentemos ahora encontrar momentos alrededor del punto B. ¿Qué tendríamos como momentos? Estas tres coinciden con el eje, entonces estas cargas producen un momento igual a 0. Y A sub X también coincide con el eje punto B, también es 0. Solo me queda A sub Y, entonces veamos. Bueno, también está intentando girar a B en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces es un momento negativo. Por lo tanto es negativo A sub Y por 0.8, que es la distancia de la carga al eje de rotación. Pero como no tengo más términos, todos los demás son 0, entonces esto es igual a 0. Si yo despejo, pues me queda que A sub Y es igual a 0. Quiere decir que A sub Y no está creando ningún momento, aunque esté separado, pero no está creando ningún momento alrededor de B, dado que su magnitud de fuerza es igual a 0. Y si yo tengo A sub Y igual a 0, ¿qué va a pasar con C sub Y? Entonces este término es igual a 0 y C sub Y es igual a 30. Lo mismo con esta ecuación que nosotros encontramos. A sub Y es igual a 0, entonces B sub Y es igual a 30. Y así lo tenemos acá. Tenemos C sub Y, tenemos C sub X, ya tenemos la reacción en C. Tenemos A sub X, también tenemos A sub Y, entonces también tenemos la reacción en el punto A. Tenemos B sub X y tenemos B sub Y. Con esto nosotros podríamos encontrar la componente a través de la varilla. Bien. ¿Qué más? Hay varias formas. Digamos que ahora necesitamos encontrar FBC. Hay varias formas que nosotros podríamos encontrar ese valor. Digamos que no conocemos todavía la componente a través de la varilla.
Nosotros podríamos aplicar trigonometría como lo hace el libro. El libro hace una trigonometría, hace un triángulo de fuerzas, analizando el punto B, hace un triángulo de fuerzas, pero digamos que nosotros no queremos usar ese método, sino que queremos usar los métodos aprendidos también en estática, de sumatoria de fuerzas, donde yo tengo que encontrar un componente de ángulo, o un ángulo mejor dicho, para encontrar la componente en X de la fuerza BC, que es la misma fuerza que actúa sobre la varilla. Y digamos que también quiero encontrar la componente en X para hacer la sumatoria de fuerzas. Pero antes de poder descomponer esta fuerza, yo necesito encontrar este ángulo. El libro lo hace con trigonometría, con una relación de triángulos. Pero digamos que nosotros lo queremos hacer por encontrando tangente. Bueno, no solamente tangente, podemos usar cualquier función, pero digamos que yo quise usar tangente, eso no significa que es la única forma. Digamos que necesito encontrar primero este ángulo. Yo necesito poder usar tangentes, pero para eso, para encontrar ese ángulo, la tangente inversa debe estar en función de una distancia opuesta contra una adyacente. ¿Y de dónde encuentro esos valores? Pues si regresamos a la estructura, esos valores son opuestos, que es 600, y adyacente, que es 800. Entonces, de ahí sale este valor que yo tengo en paréntesis, este de acá. Si resolvemos, pues ese ángulo es 36,87 grados. Ese es nuestro ángulo en la cual está trabajando esta fuerza, pues más que la fuerza que está sobre la varilla. Bien, con eso podemos hacer sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque sumatoria de fuerzas sería 30x o 30 kilonewton, mejor dicho, y sumaríamos la componente en X de fuerza BC, pero lo debemos multiplicar por un coseno de 36,87. ¿Por qué? Porque solo es la componente la que yo necesito. Si yo despejo, fuerza AB va a ser igual a fuerza BC por coseno de 36,87 y fuerza BC, ¿de dónde sacamos fuerza BC? Bueno, hasta este punto yo no conozco fuerza BC. Digamos que nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque yo no la conozco todavía. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tendríamos como sumatoria de fuerzas en Y? Tendríamos menos 30 kilonewton, va para abajo, y la componente en Y de fuerza BC. Y eso sería la magnitud de BC por seno 36,87 menos 30. Despejando, después de despejar, despejamos para fuerza BC, tendríamos 30 sumando al otro lado entre seno 36,87 y BC, fuerza BC sería igual a 50 kilonewton. Una vez que ya lo encontramos, lo podemos utilizar donde nos quedamos con la sumatoria en X. Y a partir de ahí, pues ya encontramos que nuestra fuerza AB va a ser igual a 40 kilonewton. Y ahí pues ya tenemos las componentes. La fuerza AB, que es la que actúa sobre el aguilón, 40 kilonewton, y fuerza BC, que es la que actúa sobre la varilla, igual a 50 kilonewton. Bien, ¿qué más? Bueno, ya tenemos todo realmente. Voy a regresarme un poco. Ya tenemos la fuerza a través de la varilla para el esfuerzo normal. Ya tenemos la fuerza a través del aguilón para el esfuerzo normal. Y después, más adelante, vamos a tener que vamos a ver si contamos con las fuerzas para encontrar los esfuerzos cortantes. Bueno, ¿qué horas son? Sí, nos queda tiempo para ver los esfuerzos normales. Que ya llegamos a este punto donde conocemos todas las fuerzas. Ese es un repaso de estática. Realmente es un repaso de estática que pues ya lo manejamos. Ahora bien, ahora sí vamos a aplicar lo que es resistencia a materiales para encontrar el esfuerzo normal. Ya estudiamos esfuerzo normal, es aquel producido por una carga P sobre una área de sección transversal, pero esta carga P debe ser normal
o debe actuar en el eje central de mi perfil, ya sea la varilla o ya sea el aguilón. Entonces, esta es la ecuación que vamos a ocupar. Comencemos, vamos a ver con cuál fue que comencé yo. Bueno, comencemos con el aguilón, que es el elemento horizontal. Ya vimos primero con el aguilón que la fuerza que actúa en el punto A tenía una orientación de izquierda a derecha. Cuando yo descompongo para mantener el equilibrio, yo tendría en sentido contrario una fuerza igual, pero dirección contraria. Y ambas fuerzas están hacia el centro del aguilón. Quiere decir que estas dos fuerzas están intentando comprimir el aguilón, por lo tanto es un esfuerzo de compresión y según conceptos, pues ese esfuerzo lo vamos a considerar negativo. Solamente significa que mi elemento está sometido a un esfuerzo de compresión. ¿Cuál va a ser la carga? Pues FAB, es la que actúa a través del eje central del aguilón. ¿Y cuál va a ser el área? Pues el área transversal del aguilón. ¿Cuál es esa área? Para eso vamos a repasar o a retornar un poco otra vez a nuestro diagrama. Tenemos que este es el aguilón. Y tenemos que ese aguilón tiene un alto de 50 milímetros y tiene un ancho de 30 milímetros. Entonces, tiene una sección transversal de 50 por 30. Y ese pues lo encontramos acá. Cuidado que hay que tener es que ahorita yo estoy incluyendo todas las unidades. Yo estoy incluyendo fuerza en kilonewton. Las medidas del aguilón me lo está dando en milímetros. Yo debo tener el cuidado de siempre utilizar las unidades adecuadas. Para obtener kilopascales, yo debo tener el área en metros cuadrados. Pero para encontrar metros cuadrados, yo debo tener alto y ancho en metros. Entonces, esos 50 milímetros y 30 milímetros debo convertirlo primero a metros. Y luego, pues ya incluirlos en la ecuación. Una vez que resolvemos, pues tenemos que ese esfuerzo que intenta comprimir el aguilón es de 26.667 kilopascales. Y lo podemos resumir dividiendo entre 1000 y obtendríamos 26.7 megapascales. Y nuestro elemento estaría en compresión. Bien, eso es con el aguilón. Ahora con la varilla. Exactamente el mismo procedimiento. Tendríamos una carga, pero ahora la carga es BC. Esta carga BC, como es una varilla que está intentando estirarse, está con cargas que alan de los extremos hacia afuera. Cuando intenta alar de los extremos hacia afuera, está en tensión, un esfuerzo de tensión, y eso pues lo consideramos positivo según concepto. Y el esfuerzo BC sería la carga FBC sobre el área BC, que es el área de la varilla. Y esa varilla pues es una sección circular. Vamos a regresar un poco. El área, o mejor dicho, la sección circular tiene un diámetro de 20 milímetros. Regresamos nuevamente a la ecuación y nosotros tendríamos que encontrar esta área. Fuerza BC, pues 50 kilonewton, lo encontramos anteriormente. Y el área, yo encontré el área como pi por radio al cuadrado, ya que esos 20 milímetros los dividí entre 2. O también lo pudieran haber encontrado como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Eso pues cualquiera de las dos formas. En mi caso, pues yo decidí utilizar pi por radio al cuadrado, a 0.01 al cuadrado. Y eso pues después de resolver tiene un resultado de 159.155 kilopascales, que también lo podemos convertir en megapascales dividiendo entre 1000 y eso da 159.16 megapascales. Y como vimos anteriormente, tiene está en tensión, que quiere decir que esta varilla está intentando estirarse y el otro estaba en compresión, o sea que el aguilón AB está intentando comprimirse. Entonces, ese es el cálculo de esfuerzo normal. Bien, ¿qué más? No, estamos en esfuerzo normal. Creo que ya abarcamos buen contenido, repaso de estática, cálculo de esfuerzo normal. Continuaríamos mañana, siempre con este ejemplo, con los esfuerzos cortantes.
Y si nos da tiempo, pues con los esfuerzos de superficie o de contacto. Ese pues lo continuamos mañana. Ahorita, pues repasar un poco, si no lo hemos hecho, repasar un poco lo de estática y poco a poco vamos a ir manejando todos los esfuerzos a medida que vayamos haciendo ejemplos. Consultas, si no, pues nos vemos mañana, siempre a las 5 de la tarde. Ingeniero, una Este consulta. ejemplo está en el libro, ¿verdad, ingeniero? Sí, solamente que quizás esté más corto o realmente no está como ejemplo, sino que en la parte de la teoría, ahí lo desarrollan. Es que yo estática la llevé hace más de un año, siéndole sincero, y entonces con este repaso que usted está haciendo me estoy recordando bastante. Pero siempre vamos a resolver ejercicios aparte, así paso por paso, ¿verdad? Sí, sí, ahorita es para conceptualizar, pero de ahí vamos a agarrar los ejercicios o bien los ejemplos del libro o ejercicios de la guía del libro. Sí, lo vamos a ir haciendo esos ejemplos. Lo que puede pasar es que la parte de estática sí lo veamos más rápido, porque como ya hicimos el repaso y nos centremos más a la parte de esfuerzo, pero siempre vamos a hacer más ejemplos. Ahorita todos los días que quedan hasta el examen son ejemplos. Y siempre con este procedimiento como yo lo llevo en la presentación. Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, Ingeniero, al momento de la compresión y la tensión, depende del signo que me dé la fuerza anteriormente, ¿verdad? así es. Por ejemplo, cuando calculamos FAB, cuando calculamos, bueno, creo que más atrás. Sí, aquí. Cuando calculamos A, que coincide con FAB, nos dio un signo positivo. Eso, bueno, aquí. Quiere decir que esta orientación que nosotros calculamos estaba bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? AB, para que esté en equilibrio, tiene que tener una reacción. Y como AX está empujando hacia la derecha, su reacción tiene que ser empujando hacia la izquierda. Entonces, de ahí se deduce un poco que esté en compresión. Gracias. El hijo lo tenía esa duda. Gracias. Sí, sí, eso sí, va a depender de qué resultados nos dieron los cálculos de las fuerzas. Bien, ¿qué más? Si no, pues nos vemos mañana. Listo, ingeniero, feliz tarde. Bueno, igual, Gracias, ingeniero. buenas tardes.